tierra. ¿Tierra? Tierra, correcto. Tierra, Lo dijiste muy bien. Ok. Lo dijiste muy bien. ¡Vamos! Bien, ¿Qué bien, dice? bien. ¿Qué anda ¿Cómo estás, bien? querido? Bienvenido. ¿Qué cuenta? Bueno, primero yo pedí las preguntas para hoy ¿Pediste? y no me las mandaron. Excelente. Ah, sí, no me extraña que no te las hayan mandado. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, pará, ¿se estrenó cuando el...? Y estamos en la 9ª semana de proyección, lo cual es un pequeño... exitazo. Sí, sí. Dijiste, ibas a decir pequeño éxito. No, es un pequeño récord, iba a Ah. decir. Es un gran éxito. Totalmente. Es un gran éxito, aparte es un documental, es cine nacional. Parecía un tema medio de nicho al principio, Mirá. algo muy específico, ¿no? El tema de cómo cuidar el patrimonio arquitectónico que tenemos, y resulta que a la gente le está encantando, la gente la va a ver al cine y a la gente le toca por el lado de la memoria personal, Seguro. ¿sabes? Más que Vamos a sí. hacer algo. Sí. Tengo un montón de... Tenemos preguntas para hacerte, pero tenemos el tráiler. Vamos a ver el tráiler y nos metemos en el tema. Dale. Dale. Estamos... Hermosas imágenes de la nos ciudad de equivocamos- Montevideo, nos- pero Nos equivocamos de VHS. sí, Pará, evidentemente. pará. No, bueno, tenemos todos los VHS todos desordenados. Pero no, Ahora me da curiosidad ver esto. ya vamos a ver, después te lo vamos a mostrar. Ya vamos a ver. Ahora sí, ahora lo tenemos, lo Este tenemos. sí. Dale. ¿Por qué es tan difícil proteger las arquitecturas del pasado? No hay una ponderación del patrimonio. No se entiende qué es lo que se tiene. No heredamos todo lo que queremos, ni queremos todo lo que heredamos. No existen incentivos para promover la recuperación de inmuebles históricos. No los hay. No puede ser que todo sea demolido a menos que esté declarado. Es como decir, todos los edificios son culpables a menos que se demuestre que son inocentes. La ciudad tiene que cambiar, pero no podés tener normas rígidas. No es un tema de la ley solamente, es de la ley porque antes tenés una sociedad que te lo está pidiendo. ¿Cómo podemos reconciliar el progreso con la preservación? El futuro con la memoria. Qué bárbaro. Bueno, ya en el tráiler hay como un conflicto, ¿no? Varios conflictos, ¿no? Sí. Varios conflictos, sobre Bueno, todo... hay gente que te voy a decir, pero que no. Hay que modernizarse, hay que avanzar. Ni que hablar, ni que hablar. Pero ¿cómo lograr? Y le pasa que hay que modernizarse y avanzar y construir nuevo sin destruir lo que está bueno del pasado. Lo que está bueno. Lo que está bueno del pasado, que es muchísimo. Lo que pasa es que yo voy a ser muy... Vos sé abogado del diablo. No soy abogado, no ser abogado del diablo, al contrario, voy a ser muy superficial, si se quiere. Yo ahora me acuerdo de, bueno, el Salvo, que lo estábamos viendo, que ahora es Sofitel, el Hotel Carrasco, que se remodeló, que adentro es del siglo nuevo y por fuera mantiene la estructura. Digo, hay que hacer eso, mantener la imagen y modernizar por dentro. Hoy hablaba temprano de que hay muchísimos lugares históricos donde se les mantiene la fachada y se le construye un edificio nuevo. Sí, bueno, yo primero junté gente para que me respondiera una pregunta acerca de lo que es el patrimonio, ¿no? Bien. Porque así nos ponemos de acuerdo sobre lo que estamos hablando. Y de
de esa serie de entrevistas que yo entrevisté desde el decano de Facultad de Arquitectura hasta el director nacional de Patrimonio, pasando por un montón de gente que tiene que ver con la actividad en la ciudad, saqué varias respuestas, ¿no? Y la otra pregunta que hice fue, para empezar a hacer la película, fue ¿por qué es tan difícil protegerlo? Y yo no me refiero estrictamente a las cosas más evidentes como el Salvo, como el Hotel Carrasco. Yo me refiero sobre todo a las casas domésticas, ¿viste? A la cantidad de gente que hay en esta ciudad que vive en patrimonio, que vive en casas que tienen por lo menos 70, 80, 100, 120 años. Y son recuperables. Y son todas recuperables, por supuesto que son todas recuperables. Capaz que vos hacías referencia recién lo que me decías, algo que se está viendo un poco por Montevideo, que es dejar la fachada y construyen un edificio atrás. Que no habría problema si ese edificio no fuera 10 veces más alto que la fachada. A mí lo que me da... El que ahora me viene a la mente, que no sé, te digo, había una confitería famosísima. En el Cantegril, ahí en 21 y Williman. Sí, totalmente. Perfectamente se podría haber hecho dentro de la estructura de la antigua confitería Cantegril, capaz que agregándole 2 pisos más y ahí hacer apartamento. Pero claro, eso da menos plata que hacer un edificio nuevo. También para eso está la política, ¿no? Para equilibrar un poco la ganancia de algunos con la ganancia o la pérdida de toda la sociedad. Porque yo vivo a la vuelta de ahí. Yo me crié en el Cantegril prácticamente. La mitad de mi peso viene de ahí, de toda la vida. Y claro, cuando fueron a demolerlo yo hice un escándalo, hice un pequeño escándalo. Juntamos, no sé, 150.000 opiniones desfavorables a la demolición del Cantegril. Wow. Al punto que me llamó el intendente Martínez, que era el intendente del momento, armó una mesa y claro, y explicaba, bueno, estos son los inversores, ya hicieron el proyecto, ya tienen el permiso y acá tenés a 150.000 personas diciendo no lo demuelan. Entonces se llegó a un acuerdo. En ese acuerdo, si bien se salvó la fachada, se perdió la esencia, porque obviamente ahora tenemos un edificio que es incluso más alto que los edificios que normalmente se aceptan en la zona, que tienen unos 27 metros de alto. Este tiene algunos pisos más. ¿Por qué? Porque en la negociación dijeron, ok, conservamos la fachada, pero me das permiso para hacer algunos pisos. Siempre está esa tensión, ¿viste? Entre lo público, lo privado, el beneficio de algunos, el beneficio de todos. Y volviendo a tu primer pregunta, si hay algo que a mí me interesa es que esta ciudad siga cambiando. Una ciudad que no cambia tiende a transformarse en un museo, y no está bueno. En un museo, en un parque temático, en lugares que no están buenos, que no podés vivir. Y las ciudades son básicamente las personas que la habitan. Entonces, si vos tenés demasiada protección, obligás a que a la gente se le empiece a dificultar conservar, vivir. Ahora, si vos haces tabla rasa, te vas para el otro lado. O sea, ninguna de las dos está buena. Me parece que hay que lograr ese equilibrio. Para tener ese equilibrio, lo que primero tenés que hacer es saber qué tenés entre manos. ¿Qué hay en Montevideo? ¿Qué hay en Montevideo a salvaguardar? ¿Qué hay en Montevideo que solo hay acá y que no hay en otros lados del mundo? Bueno, la película va por ese lado, a tratar de pensar juntos qué es lo que está bueno de Montevideo, por qué está bueno, por qué es único y por qué deberíamos defenderlo un poco más. Alfredo, sigo tu obra desde siempre. Este viene a ser el moño de todo lo que venís. Hasta ahora. Bien. Muy bien, esa es la actitud. Y me alegro, porque en realidad la película cuenta todo lo que venís haciendo, porque de alguna manera vos, como artista militás y como militante haces arte. Exacto, ¿sí? Me gustó eso. Me la voy a quedar eso. Viene por ahí. Ahora, si te tengo que preguntar esto que acabás de decir vos, ¿cuáles son, no sé, las 10 casas que no hay que tocar de Montevideo? ¿10 casas? ¿Nada más? 2. 3 ejemplos. Pará, ¿puedo sumar a tu pregunta? Sí. Opa. Y andá pensando también, lugares que hicieron lo que hicieron con Cantegril. Debe haber más. Sí, ahora, hay yo más. Me acuerdo de uno que lo están haciendo hace 40 años, que no me acuerdo bien la calle, después María no se va a acordar. Bueno, empezamos por la lista de 10 casas, ¿no? Casas, nos referimos a casas unifamiliares. Exacto. Me parece, no me voy a acordar ahora de las calles, pero yo te diría que yo salvaguardaría todo lo que se construyó principalmente bajo el estilo Art Nouveau, que es un estilo muy breve en el mundo, por ende en Uruguay también, es un estilo muy caro porque implicaba mucha mano de obra especializada, pero que surgió entre 1890 y estuvo hasta 1910. Ahí. Hay algunas que aparecen ahí. Un edificio que se hizo muy poco en el mundo, incluso en Montevideo se hizo poco, pero para lo poco que se hizo en el mundo se hizo mucho. Bien.
Así que por la escasez lo salvaría. Salvaría también la obra de los primeros arquitectos recibidos en Uruguay, de muchos de ellos, de Vilamajó, de Escaso, de Craboto, que de alguna forma están bastante protegidas y salvaguardadas. Ahora, mirá, viniendo para acá pasé, ubican el puente Sarmiento sobre el Boulevard Artigas. Ya estaba restaurada hace tiempo y funciona como museo la casa de Vilamajó. El arquitecto Vilamajó es un arquitecto que hizo desde su casa estudio hasta la Facultad de Ingeniería, pero en sus comienzos hacía un estilo más español, con patios, hacía cosas muy, muy hermosas. Enfrente construyó su casa estudio, su colega y, ¿cómo se dice? Rival, muchas gracias, el señor Craboto. La casa de Craboto estuvo en litigio durante mucho tiempo, hace poco también la tomó en una fundación y ahora la van a abrir como museo. Se los recomiendo a ambos como dos grandes ejemplos de la arquitectura renovadora uruguaya. Esos hay que salvarlos a todos. Y muchas del Art Deco también, muchas del Art Deco. Digo, son tres estilos que entre los tres conforman una enorme cantidad de lo que hay construido en la ciudad de Montevideo. ¿El Art Deco esos balcones redonditos? Ese es una derivación del Art Deco que te recuerda como barcos, ¿no? Exacto. Hay uno en todos los barrios de Montevideo, aparte. En todos los barrios de Montevideo. Ese subestilo del Art Deco se llama Streamline, pero el Art Deco es muy lindo cómo surge en el mundo a partir de las vanguardias del principio del siglo XX, desde el cubismo, pasando por los futuristas italianos, pero también porque descubren la tumba de Tutankamón, allá por el año 20. Todo eso les vuelve loco, les vuela la cabeza a los que estaban diseñando autos, máquinas, edificios, y empezó a representar el estilo de la edad de las máquinas. Y en toda América, desde América del Norte hasta América del Sur, es un estilo que ha proliferado muchísimo justamente porque América era o es el continente del futuro y se adaptó mucho a las condiciones de nuestros países. Iba a decir combinación. No la querían volar, pero porque no me acordaba de... No me acordaba de cosas precisas, ¿viste? Para decirte. Capaz que estoy errando, pero ¿viste? Hay un edificio que es como una proa ahí enfrente a la Plaza Varela, que construyeron detrás una frente a la torre Plaza gigante. Varela. Sí, no voy a dar nombres. ¿Ese estilo cuál es? Ese estilo... Ahí creo que tenés dos diferentes, sí. y en las dos proas. Mira, el de la proa que vos decís, si no me engaño, ahí nace Ponce y Boulevard Artigas. Sí. El de la proa es un edificio de los años 40, 50, que en realidad no responde al estilo que estaba en auge en ese momento, sino porque con los estilos pasa otra cosa muy interesante, chiquilines, y es que no empiezan un año y terminan 10 años después o 20 exactamente. Van conviviendo, se van transformando unos en otros. Entonces ese edificio fue como una especie en los años 50 de reacción al movimiento moderno, a que todo fuera cúbico y solamente lo necesario. Y ese edificio de la proa es un edificio que tiene reminiscencias más académicas, ¿viste? Bueno, en esa zona, perdón, que seguís con lo mismo, pero en esa zona también encontrás muchas casas gigantes que algunas ahora son clínicas, que tienen como una... Los miradores. ¿Eso de qué año? Y bueno, mirá... ¿Qué era una moda? Voy a seguir con la historia porque es alucinante, ¿no? Boulevard Artigas, ustedes imaginen esto, Montevideo tiene 300 años, ¿no? El primer siglo era solo la Ciudad Vieja, del 1730, 24, 30 al 1830, cuando nos independizamos, toda la ciudad era la Ciudad Vieja. Cuando nos independizamos, le plantean a un agrimensor, en realidad era un sargento que se llamaba Reyes, que diseñe la ciudad nueva, que era lo que había entre la actual Plaza Independencia y el Ejido. Y ahí diseña el actual centro, con las plazas sobre 18 de julio, una arteria principal, con las plazas, el barrio Endamero, todo eso. Inmediatamente viene la Guerra Grande, o sea que no pueden construir esa ciudad nueva. Cuando termina la Guerra Grande, en el 1851, eso explota y se construye a mansalva. Ven que la ciudad empieza a crecer de nuevo. La siguiente muralla o límite que le ponen a la ciudad es Boulevard Artigas. Por eso Boulevard Artigas hace así, porque intentó ser una muralla sin muralla, intentó ser un límite. Y lo que hay entre el Ejido y la ciudad y Boulevard Artigas se llamó la ciudad novísima. Ciudad vieja, ciudad nueva, ciudad novísima. Quiere decir que esas casas que vos decís de Boulevard Artigas son justamente del cambio del siglo XIX al XX, más bien entrado un poquito en las primeras décadas del XX.
Y como eran las afueras de la ciudad, ahí se hacían estas grandes casas. ¿Y esa altura era para la época? Era lejos. Por eso tenían los miradores. Tenían miradores y se veía el paisaje hasta al mar. Sí. Hasta el mar, porque incluso vos acordate que Boulevard Artigas va subiendo, ¿no? Hasta Rivera, por lo menos. Es verdad. Así que un poco explica eso de los miradores. Siempre me llamó la atención. Mirá, vos, Ya tenés la respuesta. Lo que les quiero decir también, que todo esto que me hacen acordar y que les cuento, es que la ciudad habla también. Claro. La ciudad habla y lo que nos pasa muchas veces es que no sabemos qué nos está diciendo. No hablamos el idioma de la ciudad, no sabemos qué estilos son, no sabemos en qué momento fueron hechos, no sabemos el porqué de las cosas. Y está buenísimo hurgar un poco eso es el patrimonio, me parece, que es la memoria construida de la ciudad. Hurgar un poco quiere decir ser un poco más curiosos, mirarla. Yo en la peli insisto mucho en volver a ver la ciudad. Mirar para arriba. Mirar para arriba, porque muchas veces a nivel de la planta baja está todo bastante deteriorado, por no decir inmundo. Incluso este barrio donde está el canal es un barrio alucinante. Lo que pasa es que está detonado. Pero es el barrio de los antiguos galpones del puerto. Que muchos se han reconvertido en, no sé, empresas de importación, exportación. Está buenísimo, tiene un potencial infinito. Y sigue ahí, digo, tiene todo, tiene los servicios, tiene saneamiento, tiene el centro a 3 minutos, y está muy, muy venido a menos también. ¿Y qué pasa? Porque en realidad creo que hay algo que es fundamental que en el adelanto, en el tráiler se nota, se escucha, y es esto de reconstruir, ¿no? Porque en realidad también vos podés tener, sin tener idea, algunos monumentos que son claves y que sabés que no querés que se destruyan. Pero por ahí, una que no tiene ni idea ve una casa y es una casa abandonada, que está fea. Y si mañana vienen y la tiran, digo, bueno, si total, ahí había, no sé, algo feo, ¿no? Sí, capaz que una boca o exacto. Sí, o simplemente estaba vacía. Está abandonada, pero quizás guarda muchísima historia. Pero ahí capaz que lo que tiene que haber son políticas justamente para como la reestructuración, o sea, la refacción. Capaz que lo que tiene que ocurrir también, viste que hoy en día ven grúas por todos lados, ¿verdad? Sí, en la ciudad. Es increíble. Son fruto de la ley de vivienda promovida, básicamente, que es una ley que al inversor inmobiliario le exonera de muchísimos impuestos, lo que le permite construir. Y Uruguay, no solo Montevideo, tiene un déficit de vivienda muy grande, de alrededor de 60.000 unidades. Pero esas casas ya están construidas, están vacías, o están abandonadas, o son casas de temporada, etcétera, digo. Entonces, hay muchos arquitectos hoy, sobre todo en Europa, Países Bajos, Alemania, que dicen que hay un problema también con la construcción, que es el nivel de contaminación que crea. Entonces, que vos, cuando ya tenés la ciudad construida, la tenés que aprovechar. Porque es casi una obligación como generación, como personas que estamos viviendo en un mundo muy contaminado, que está trayendo grandes problemas de toda índole. Bueno, si vos ya tenés una ciudad construida, sacale el jugo, aprovechá. Y para aprovecharla, bueno, creemos leyes tan beneficiosas como la ley de vivienda promovida, pero para poner en valor todo esto antiguo. Suena lógico lo que estás diciendo, ¿no? El tema de aprovechar lo que ya tenemos. Me quedé con una duda con respecto a lo que hablábamos al principio. Decíamos, bueno, muchas veces se conserva la fachada, pero ¿no hay un montón de historia también adentro de las construcciones, totalmente. Las columnas, los techos? ¿Y cómo se puede preservar eso? Y muchas veces, ¿cómo se puede compartir cuando a veces está habitada por una familia y no te va a abrir la puerta de la casa a cualquiera que quiera repasar la historia del barrio? Bueno, esas casas muchas veces fueron hechas hace más de 100 años quizá, o más, para otra organización de la familia, de la sociedad, del trabajo incluso, ¿no? El mundo ha dado tantas vueltas que las piedras se volvieron a chocar y vos hoy tenés organizaciones de familia muy complejas de nuevo. Tenés familias ampliadas, tenés grupos de amigos, tenés gente que vive y trabaja en el mismo lugar, que necesita un taller. Entonces estas casas de grandes superficies, de grandes áreas, vuelven a ser interesantes para que estas nuevas familias vayan a vivir ahí. De nuevo insisto, ¿no? Al ser construcciones que tienen un solo dueño y ocupan un solo padrón, es muy fácil que venga un especulador, saquémosle especulador, una persona que trabaja en el negocio inmobiliario y te la compre y ofrezca más que si yo quiero comprarla para irme a vivir. Entonces tenemos esa dificultad. Viste que en Europa se conservan más los centros históricos porque no son de casas, son de edificios. Entonces es más difícil ir y comprarle a
16 propietarios y demoler. Acá le tenés que comprar a uno solo muchas veces, porque Claro. es una propiedad que ocupa un padrón. Entonces, bueno, pero también tenemos que partir de esa base. Montevideo es una ciudad de ¿qué? Es una ciudad de casas. Tenemos que empezar a pensar la ciudad, queremos que eso se conserve, no nos interesa más. También hay que dar esa discusión. Yo en la Claro. película ni siquiera hago demasiada, ¿cómo se dice? No editorializo, ¿viste? Sí, de pero hecho, hay- llamo a gente a hablar también. Hay un dato cortito que está bueno, porque acá hablamos de política, se habló, y que ni en la campaña pasada ni en las anteriores, ningún candidato, ningún partido político puso el patrimonio arquitectónico No. sobre la mesa. Es verdad. En esta sí. En esta sí. ¿Alguien? Todos, los 6. De hecho, me consta, y si quieren, yo los entrevisté a todos. Ajá. Me puse en el lugar de ustedes y los invité a mi casa, uno por uno, a los 6 candidatos a la Intendencia de Montevideo, 3 por la coalición, 3 por el Frente Amplio. Les mandé las preguntas, a ellos sí. ¡Opa! Eran 6 preguntas, iguales para todos. Después en el fragor de la batalla, del diálogo, mirá, eso, Están acá. Esqueloto, mirá. eso mismo, mirá. Mirá. Y estuvo buenísimo porque eran preguntas relativas a la película. No había sorpresas, era sobre patrimonio, sobre qué harían con el centro, con Ciudad Vieja. ¿Qué harían con un tema que a mí me deja loco, que es la polución visual de Montevideo? Los carteles de la medianera, las pintadas políticas, las pintadas de los clubes deportivos, los tagueos, el graffiti. Es de locos. Sí. Nos acostumbramos, capaz. Claro. Pero es gran parte de la mugre de Montevideo es eso. Ya no nos llama la atención. Ya no nos llama la atención. Cierra un comercio y quedan todos los ploteos rotos. Igual 10 años queda ahí colgándolo. Hasta que lo agarre otro, porque... Y capaz que no en pone el uno. medio, ¿no? Sí, es como una total. cosa... Se nos fue de las manos eso. Y colabora mucho con la mugre. Perdón que hablo. No, mucho. está perfecto. Re interesante. Podríamos hablar muchísimo más, pero no tengo mucho tiempo. Alfredo, vamos a recordarle a todos que pueden ir a todavía. Vaya que sí. Vayan, sigamos batiendo récords. Por favor, porque esto se mantiene si van al cine a verla. Seguro. Es así, no es ¿Dónde misterio. Está en Live, Alfabeta, en Live 21, en Sala B, que es la sala del Sodre, en 18 de julio y Río Branco, y en Cinemateca. Bien. Los horarios están ahí a Ahí se está disposición. viendo, Todo esto claro. lo pueden ver en nuestras redes, Guerra Intendente, en Instagram, X, Facebook. Mi productora me debe estar amando en este momento. Que me acordé de decirlo, imagínate. Gracias, querido, por la visita. Gracias, Felicitaciones. Alfredo. Gracias a y vamos a ustedes. estar mirando un poco más para arriba. Por favor, Sí. no los voy a defraudar. Muy bien. Cerrar con esa frase. Excelente. Lo despedimos con un fuerte aplauso a Alfredo Guerra.